Estamos llegando a la recta final de esta gran serie que nos ha acompañado a lo largo de casi 2 años y que a ustedes les ha encantado mucho. Serie en la que hemos viajado a través de la historia del automovilismo mexicano, conociendo los puntos más curiosos, ridículos y trágicos de nuestro deporte motor. Quédense en este video y sean bienvenidos a AutoTip. Autódromos Promesa. Como muchos sabrán, con el pasar de las décadas y desde finales del siglo pasado, distintos autódromos en todo el territorio mexicano se han visto vendidos y destruidos, mientras que algunos otros simplemente se han dejado de usar. Gracias a esto, cada vez que se escucha sobre la posibilidad de un autódromo nuevo en tierras mexicanas, la emoción es bastante grande, pero el escepticismo lo es todavía más. Y si bien en los últimos 15 años han aparecido en el mapa autódromos como los óvalos de Aguascalientes y Chihuahua, junto con el autódromo de Yucatán, ese gran autódromo de primer nivel, ya sea óvalo o circuito, sigue siendo un sueño. Lamentablemente todos estos anuncios de grandes pistas y complejos automovilísticos suelen terminar en puro humo y proyectos que ni siquiera llegan a comenzar. Casos hay muchos, pero los más importantes han sido dos: el Autódromo Mantarraya y el Autódromo Cancún. El Autódromo Mantarraya fue un proyecto que buscaba regresar a la Fórmula 1 a México, en un momento en que la NASCAR Nationwide visitaba continuamente al país, mientras que la Champ Car, si bien ya no vivía su mejor momento, seguía realizando su típica gira internacional. El proyecto fue anunciado en octubre del 2005, con miras a albergar un gran premio en 2006 y la intención de quedarse hasta el 2010. En una zona de aproximadamente 800 hectáreas, Hermann Tilke haría parte de su magia para poder llevar a cabo la creación de este circuito, que tendría una capacidad para 160,000 espectadores y contaría con un trazo que podría albergar a la IndyCar, NASCAR y Fórmula 1. Sin embargo, para finales del 2005 e inicios del 2006, las obras no avanzaban, ya que no existía una coordinación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento. Finalmente, para mediados del 2006, y con más de la mitad de los recursos destinados a la reconstrucción de Cancún después del huracán Vilma, el proyecto sería cancelado. En tiempos más recientes, en 2022 específicamente, se habló sobre la posibilidad de revivir el Gran Premio de Cancún, pero esta vez a sus afueras, en un proyecto impulsado por el padre de Sergio Pérez. Este es hasta el momento un proyecto que ya se ha dado por entendido que no se realizará, ya que independientemente de las intenciones políticas que tenga el señor Antonio Pérez con este proyecto, siempre se supo que las condiciones para que este se realizara iban a ser muy complicadas. La última vez que se supo algo al respecto sobre el proyecto fue a inicios del 2023, en donde se comentó que si bien se estaba realizando un proyecto ejecutivo para el inicio de las obras, la obtención de los terrenos para esta misma estaba en un atraso, por lo cual se puede entender que esta ha sido otra promesa vana y una nueva desilusión. Y en días más actuales, hace unas cuantas semanas, se habló sobre la futura construcción de un óvalo en la ciudad de Acapulco, como parte del plan entre distintos socios para reactivar la economía de la región después de los destrozos del huracán Otis. Y es que este autódromo promete ser de primer nivel. La cosa es que con tantas decepciones y desilusiones, hasta no ver los primeros avances de la obra, no podremos creer nada. Las fórmulas mexicanas. Bien es cierto que el automovilismo mexicano en las últimas décadas se ha destacado por el crecimiento de sus categorías stock y turismos. Tal es esto que distintos pilotos de la NASCAR México y Supercopa han emprendido caminos hacia el extranjero teniendo bastante éxito. Sin embargo, en México también existió una época dorada en la que las principales categorías del país
eran autos tipos Fórmula. Durante la última época de oro del automovilismo mexicano, en la década de los 90, existieron 3 fórmulas que reinaron las pistas nacionales. Estas fueron la Fórmula 3 Internacional, la Fórmula 3000 Mexicana y finalmente la Fórmula 2 Mexicana. Sí, así como lo escuchan, una Fórmula 2 completamente nacional. En la actualidad, los buenos días de las fórmulas en México han quedado bastante atrás, con una Fórmula 5 que nada más no despunta y una Fórmula 4 que recién se encuentra en su primera evolución tecnológica. Para no hacerles el cuento tan largo, ya que esto se los explicaré a detalle en otro video, en resumen, después de los años de gloria de la Fórmula K, que fue por así decirlo la única fórmula mexicana con fabricantes puramente mexicanos como Martiga, Canet, Cimarrón, entre otros más, se vivió una disipación de categorías que buscaron ser las estelares en todo el país, dividiéndose en 2 bandos. Por un lado la Fórmula 2 de la Copa Marlboro y por el otro lado la Fórmula 3 mexicana, también llamada Superfórmula, con el Montana Grand Prix, gestando una guerra entre la Copa Marlboro y el Montana Grand Prix. La Superfórmula mexicana acogería a los mejores pilotos del territorio. Sin embargo, esta no lograría sobrevivir y terminaría juntándose con la Fórmula 3 México, siendo una categoría preestelar en los grandes premios de México de la Fórmula 1. La Fórmula 2 mexicana, que fue el reemplazo de la Fórmula K dentro de la Copa Marlboro, fue la mejor y más competitiva de todos los tiempos en el deporte motor mexicano. El fácil mantenimiento de los monoplazas y su bajo costo comparado con otras categorías permitió tener parrillas nutridas con los mejores pilotos y equipos de México. Mientras la Fórmula 2 brillaba en la Copa Marlboro, los hermanos Abet, en ese momento promotores del Gran Premio de México, crearon una Fórmula 3 independiente con la misma tecnología que se usaba en Europa. En sus primeros momentos, esta serie tuvo muy poco apoyo, gracias a que en ese momento estaba la Fórmula 2 de la Copa Marlboro y la Superfórmula del Montana Grand Prix. Posteriormente, esta Fórmula 3 mutaría, convirtiéndose en la categoría principal del Montana Grand Prix al fusionarse con la Superfórmula, haciendo que la Copa Marlboro tuviera que hacer cambios en su categoría estelar. Entonces la Copa Marlboro retiró a la Fórmula 2 para traer de Europa a los nuevos Fórmula 3000. Los autos eran grandes, modernos, rápidos y bastante caros. Solo 18 de estos autos lograron llegar a México, lo cual fue la perdición de la serie, y cuando Marlboro anunció que se retiraba de las pistas por las leyes antitabaco, la categoría ya no pudo seguir existiendo. Mientras tanto, la Fórmula 3 mexicana del Montana Grand Prix siguió compitiendo algunas temporadas más como preestelar de la Fórmula de las Américas, quedando en el olvido muy lentamente. Ya en la parte final de esta época de oro, una última Fórmula 3 mexicana intentó regresar la espectacularidad de las categorías anteriores, rehusando los antiguos Fórmula 3 de los hermanos Abet en el nuevo campeonato de la Copa Corona, siendo dirigida por Alfonso Toledano. Y vaya que a esta serie le fue bastante bien, pues logró tener un éxito tremendo, convirtiéndose en la segunda categoría de autos Fórmula más exitosa de todos los tiempos en México, solo superada por la Fórmula 2 de la Copa Marlboro. Esta serie es de las pocas que no murió por falta de apoyo, sino que logró evolucionar. En 2002, Toledano tuvo la visión de actualizar el auto y gracias al apoyo de Renault, cambió los monoplazas por unos más modernos. Con esto podemos ver que a pesar de que la historia de las categorías de autos tipos Fórmula en México siempre ha sido problemática, en su momento llegaron a ser de gran espectacularidad, desarrollando además a grandes pilotos como Adrián Fernández, Memo Rojas y el Chapulín Díaz. El hermano Rodríguez olvidado. Usualmente la historia de los hermanos Rodríguez, además de centrarse solo en Pedro y Ricardo, suele olvidar la presencia de su hermana, Concepción, que fue una ferviente protectora de la permanencia del legado de sus hermanos, pero sobre todo, se suele olvidar la historia
de Alejandro Rodríguez de la Vega, el menor de la familia y también piloto. Nacido el 4 de julio de 1955, Alejandro fue influenciado por sus hermanos y de igual manera se convirtió en un apasionado del automovilismo, aunque sin intenciones de ser un gran piloto. Esto gracias a las fatales experiencias que sus hermanos tendrían en un futuro. De Alejandro no se sabe casi nada. De hecho, lo poco que se sabe es gracias a la escudería Rodríguez, en la cual él siempre se mantuvo muy involucrado. En bastantes fotos de Pedro y Ricardo, en fines de semana de carrera o en eventos externos, se logra ver a un niño pequeño, de no más de 10 años. Este niño era Alejandro. Posterior a la muerte de sus hermanos, más o menos alrededor de la década de los 70s, Alejandro emprendió su carrera en el automovilismo nacional, corriendo en distintas categorías de la época. Alejandro fallecería el 8 de junio del 2009, en la Ciudad de México, gracias a una insuficiencia cardíaca. Con esto, el último piloto de los Rodríguez daría fin a un ciclo, dejando al paso del tiempo el gran legado de sus hermanos, del cual siempre fue defensor y promotor. Los circuitos callejeros en México. Al ver la historia de los autódromos mexicanos, podemos observar una gran cantidad de óvalos, circuitos locales, medianos e internacionales. Pero como que falta algo, ¿no creen? Obviamente, si algo le ha faltado a México en su historia automovilística, son circuitos callejeros, que si bien en su momento existieron en abundancia, podemos tomar diversos ejemplos como el circuito del Mini Mónaco en Zacatecas, el circuito Avándaro y a finales de los 60s el circuito Zacatenco. Lamentablemente este tipo de carreras, en la mayoría de las ocasiones, terminaron en tragedias, causando que los promotores de distintos campeonatos optaran por solo organizar carreras en autódromos permanentes. Ya en los años finales de la década de los 90s, la Copa Corona buscó organizar carreras en distintos trazos callejeros, algo que ahora que lo pienso, suena ilógico, ya que para ese entonces el apogeo del automovilismo nacional ya estaba pasando, por lo cual la vistosidad de estos tampoco sería mucha. El primero de estos sería el circuito Teadatis en Atizapán de Zaragoza, que se encontraba en lo que actualmente es la avenida Ruiz Cortines, con los pits ubicados en lo que ahora se le conoce como el circuito Ruiz Cortines. Ustedes en la actualidad pueden ver a un costado de estas vialidades la Plaza Galerías de Atizapán para ubicarse mejor. Esta pista realmente pasó sin pena ni gloria entre 1998 y 2001, albergando carreras de pick-ups, Fórmula 3 mexicana, Copa Mustang, entre otras categorías más. Pero mientras todo esto sucedía, al otro lado del país se gestaba una nueva pista callejera. Para la temporada 2001 de la Copa Corona, se planteó buscar una nueva sede callejera. Cancún sería la elegida y se pondrían manos a la obra para aclimatar los alrededores de la avenida Bonampak y disfrutar de la cuarta y quinta fecha del campeonato. La fecha llegaría y de mal y de malas, las cosas tendrían que cambiarse de inmediato. De inicio, la pista en términos de escapatorias y muros no era lo más segura, por lo que el sentido de la carrera fue invertido en pro de que los pilotos tomaran ciertas curvas a una velocidad más lenta. Para el día sábado, las cosas comenzarían al fin y los pilotos de todas las categorías de la Copa Corona rodarían indicando que no estaban satisfechos con las condiciones del circuito. Sin embargo, las acciones continuaron. Era el turno de la Fórmula 3 mexicana para tomar el control de la pista. La sesión de calentamiento se vio ensombrecida por un fuerte accidente. Fuerte y fatal. Bercy Schlesinger, creador de las casas betas, por si no lo sabían, fallecería al impactar una coladera que no logró soportar la succión de los autos Fórmula, haciendo que su auto se desfondara, siendo uno de los accidentes más horribles, no solo en la historia del automovilismo mexicano, sino en la historia del automovilismo mundial.
Tras esto, las actividades de ese día se verían suspendidas, y solo algunas categorías, en especial las de autos stock, competirían el domingo. Ese mismo año, el circuito callejero de Atizapán viviría su última carrera, en una época en la que las fórmulas mexicanas desaparecerían dejando su lugar a la Fórmula Internacional de las Américas, mientras que Corona empezaría de a poco los cimientos para un futuro campeonato llamado Desafío Corona. Tras estos funestos sucesos, ningún otro campeonato hasta la fecha ha apostado por organizar carreras en circuitos callejeros, y desde mi punto de vista y mi más sincera opinión, esto es lo mejor. Es algo peligroso, arriesgado económicamente e innecesario para la situación actual de nuestro automovilismo. Con esto llegamos al final de esta séptima parte del iceberg del automovilismo mexicano. Espero que les haya gustado el video. No olviden compartir, dar like y suscribirse. Sin nada más que decir, cuídense y ahí nos vemos.